Hola chicos, hemos llegado a la última clase de biología. En esta clase vamos a hablar sobre el sistema reproductor. Y en este primer video vamos a hablar específicamente de reproductor masculino. Primero vamos a hablar un poquito de la anatomía. Este es un corte de tipo sagital, como si a mí me cortaran así, ¿sí? Y me dividieran en dos partes, y estoy viendo una de esas partes por esa cara lateral, ¿sí? Ubiquémonos, esta es la parte anterior a mi cuerpo, o sea, por delante, y esta es la parte posterior, dorsal, o sea, hacia atrás. Como podemos ver, aquí está la columna sacra, la sínfisis pubiana, y podemos ver algunos órganos, como por ejemplo el colon, específicamente la zona anorrectal, y también la vejiga con su uretra. Específicamente de los órganos sexuales masculinos tenemos órganos primarios y órganos secundarios. Los órganos primarios son los testículos, ¿sí? Y el resto son los órganos sexuales secundarios, donde tenemos al pene, a la uretra que se comparte junto con el sistema urinario, ¿sí? El conducto eyaculador, algunas glándulas como la vesícula seminal, la próstata y las glándulas de Cooper, el conducto deferente, el epidídimo, ¿sí? Que son los conductos que salen del escroto. Bueno, ahora ubiquémonos específicamente en el testículo. Este es un testículo, ¿sí? Vamos a ir hablando desde lo más grande hacia lo más chiquito. Este es un corte del testículo también, donde yo estoy viendo su cara interna. El testículo es la fuente de producción de espermatozoides, ¿sí? Y además es la fuente principal de hormonas masculinas. Como aquí podemos ver, contiene lóbulos, contiene varios lóbulos, en los cuales existen los tubos o túbulos seminíferos que se encuentran muy enrollados y muy compactados, que si yo lo desenrollo llega a medir muchos metros, ¿sí? Es como la compactación del cromosoma, es muy parecido, está todo muy enrollado, pero en realidad tiene una longitud bastante grande. En el interior de estos túbulos seminíferos que se encuentran dentro del testículo, en estos lóbulos, podemos ver una imagen un poquito más hacia microscopía, donde vamos a ver la producción de espermatozoides. Entonces, veamos esta imagen un poquito más ampliada, aquí, ¿sí? Este es un corte de este túbulo, donde podemos ver, como todo tubo, la luz, ¿sí? Y la zona intersticial, la zona externa a este tubo. En la luz de este tubo vamos a encontrar dos especies celulares. La célula de Sertoli, ¿sí? Que es esta, y las células espermatogénicas, o sea, las espermatogonias, de las cuales van, en un proceso que ahora vamos a ver, madurativo, se producen los espermatozoides. La célula de Sertoli es una célula de sostén, por ende es células que le aportan un sostén físico y nutricional a las espermatogonias, ¿sí? Son encargadas como de alimentar y de soportar la vida de estas espermatogonias y su proceso madurativo. Por fuera de este tubo, ¿sí? Vamos a encontrar las células de Leydig, que son las encargadas de producir testosterona, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a ir de este corte a un corte aún más chico para ir microscópicamente más profundo. Donde tenemos esta imagen, ¿sí? Esta es la que veíamos recién. Vamos a hacer un corte de este tipo y lo vamos a observar acá, ¿sí? Donde vamos a ver un corte del túbulo, ¿sí? Esta es la zona, la luz del tubo, y esta es la zona externa, y podemos observar las células que yo les mencionaba recién, las células de Sertoli y las espermatogonias en un proceso madurativo hasta llegar al espermatozoide. Antes del nacimiento, los testículos descienden al escroto. En el desarrollo embrionario, nuestros testículos se generan en el abdomen, ¿sí? Y momento antes del nacimiento, ese testículo desciende hacia el escroto, manteniendo una temperatura más baja que la del cuerpo. Aproximadamente los testículos necesitan unos 2 grados menos que nuestra temperatura corporal para que se produzca este proceso madurativo de espermatogénesis, ¿sí? Esa temperatura es regulada por los músculos que conforman el escroto, produciendo un ascenso y un descenso, o sea, un acercamiento o un alejamiento a nuestro cuerpo
para poder mantener esa temperatura más o menos constante, ¿sí? Y aquí podemos ver el proceso madurativo de las células reproductivas masculinas. Todo este proceso dura aproximadamente 8 semanas y partimos desde una espermatogónea, que es la que se encuentran pegaditas en la pared del túbulo. Se encuentran pegadas y se encuentran unidas una espermatogónea entre sí, rodeadas siempre de células de Sertoli. Con el paso del tiempo y a partir de la pubertad, estas espermatogonias, que son células diploides, por ende que contienen 46 cromosomas, comienzan a madurar. En esa maduración, esta espermatogonia se transforma en un espermatocito primario, ¿sí?, que continúa siendo diploide. Este espermatocito primario que ha continuado en este camino una división meiótica y madurativa, en cierto momento entra en meiosis, ¿sí? Acá en este teórico vamos a explicar muchos conceptos de clases previas, como conceptos de genética y de endocrino, por ende es importante conocer esos temas. El espermatocito primario, que era diploide, como les decía, entra en la primera división meiótica, dando dos células hijas haploides, ¿sí?, que se denomina espermatocito secundario. Recuerden que en esta meiosis 1 nosotros reducíamos la carga cromosómica, pasábamos de diploide a haploide y en este proceso se producía el crossing over, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, hacia más adelante, estos dos espermatocitos secundarios vuelven a sufrir su segunda división meiótica, donde se separan las cromosomas, las cromátides hermanas, ¿sí? Recuerden que la meiosis secundaria era muy parecida a la mitosis, porque acá no hay reducción cromosómica, ¿sí?, es solamente división de células hijas y separación de cromátides hermanas. La reducción cromosómica de diploide a haploide, recuerden que se producía en la meiosis 1. ¿Sí? Estas son las únicas células del organismo masculino en las cuales se produce meiosis, solo acá, ¿sí? Como resultado final, luego de la meiosis 2, yo obtengo 4 células hijas haploides que se denominan espermátides, ¿sí? Estas espermátides van a sufrir un proceso de maduración, la cual se denomina diferenciación o espermatogénesis, en la cual estas espermátides, ¿sí?, van a madurar a espermatozoides. Entonces, todo este proceso, como les dije, dura aproximadamente 8 semanas. Ahora, el espermatozoide, que es esta estructura que podemos ver acá, ¿sí?, tiene una forma muy particular, diferente a otras células. Esta es la cabeza del espermatozoide, en la cual se encuentra el núcleo con todo el material genético que va a ser su objetivo a entregar al ovocito en el momento de la fecundación. Esta cabeza además tiene un acrosoma. Luego tiene un cuello, que como pueden ver está lleno de mitocondrias y de proteínas que le dan el sustrato energético y contráctil para los movimientos ondulatorios de la cola que le permiten al espermatozoide avanzar, ¿sí? Y esta es la cola. Tiene un tiempo de vida aproximado de 48 horas. Ahora veamos cómo es el recorrido anatómico y macroscópico de este espermatozoide. Una vez que el espermatozoide se produce en los túbulos seminíferos dentro del testículo, va a viajar hacia el epidídimo. En el epidídimo, como ahora vamos a ver, ocurre un proceso madurativo. Luego viajan por el conducto deferente. El conducto deferente rodea a la vejiga, ¿sí?, la rodea, no se introduce. Y sí se introduce en las vesículas seminales, que ahora vamos a ver cuál es su función. Luego en la próstata, ¿sí?, y aquí ya se une con los conductos eyaculadores hacia la uretra como destino final. Acá, para verlo un poco más ampliada la imagen, teníamos el testículo, ¿sí?, con estos lóbulos llenos de conductos deferentes. Luego estos conductos van a desembocar en el epidídimo, que es esta estructura tubular que también se encuentra súper enrollada. En el epidídimo se produce la maduración de estos espermatozoides
Existen cambios metabólicos y cambios en la membrana, ¿sí? Donde se lo prepara el espermatozoide para la fecundación. El epidídimo también tiene una estructura, ¿sí? Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Luego de este epidídimo continúa el conducto deferente, ¿sí? Que va a desembocar en las vesículas seminales. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estas glándulas anexas que yo les mencioné recién? ¿Sí? Que son la vesícula seminal, las glándulas bulbouretrales o de Cooper y la próstata. Como les decía recién, el conducto deferente rodea a la vejiga y luego desembocan en los conductos eyaculadores conjunto con las vesículas seminales. Las vesículas seminales son glándulas que le aportan al semen un líquido que es rico en fructosa. Recuerden que la fructosa es un azúcar de tipo pentosa, lo cual le da un sustrato energético a este espermatozoide, y además prostaglandinas, que son muy necesarias para las contracciones del aparato reproductor femenino que le permiten al espermatozoide ascender. En la próstata se produce gran parte de lo que va a componer el semen, ¿sí? Es un líquido blanquecino que contiene fosfatasa ácida y ácido cítrico, ¿sí? Si bien le aportan acidez al semen, recordemos que el semen es alcalino, ¿sí? Porque esa alcalinización del semen le permite neutralizar el pH del líquido vaginal, que es ácido, ¿sí? De lo contrario, el espermatozoide moriría. Y lo último son las glándulas bulbouretrales, que se secretan hacia la uretra un líquido que es lubricante, que le permite al espermatozoide avanzar y lubricar la vagina en la fecundación, ¿sí? Este semen, que es, como les decía, que es un líquido alcalino, tiene un volumen normal de 2 a 3 mililitros en cada eyaculación. Solo el 10% de ese líquido van a ser espermatozoides, el resto del líquido va a estar contenido por las sustancias que secretan estas tres glándulas. Y si bien es solo el 10%, en ese 10% hay 200 millones de espermatozoides aproximadamente, de los cuales uno solo va a ser capaz de fecundar. Bien, y como parte anatómica final tenemos al pene del hombre, ¿sí? La erección del pene se produce por un flujo sanguíneo. Si vemos la anatomía del mismo, podemos reconocer tres órganos erectores, digamos, donde tenemos a los cuerpos cavernosos, que son dos, ¿sí? Y esta zona vulvar, bulbouretral inferior, ¿sí? Estas zonas, ante distintos estímulos, son capaces de llenarse de sangre arterial y la misma erección comprime las venas que llevan el retorno venoso sanguíneo. Al comprimirlas, impedimos que esa sangre se escape y conservamos la erección. Entonces estas tres masas de tejido eréctil, que como les dije son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, que es este que está aquí, se llenan de sangre y permiten la erección, ¿sí? Del pene. Esta erección es mantenida y es conservada por un arco reflejo, recuerden los arcos reflejos como lo estudiamos, que son producidas por estímulos de tipo sensitivos y mecánicos en el escroto, en el epidídimo, en el conducto deferente y en esta masa de tejido eréctil. Por distintos movimientos, esos estímulos, ¿sí? Van a generar el arco reflejo hacia la médula, que le va a permitir a la erección conservar un tiempo prudente para poder lograr la eyaculación y la fecundación de estos espermatozoides con los ovocitos. Bueno, en la clase que viene vamos a hablar un poquito del control endocrino, completando un poco de lo que ya hablamos en el teórico de endocrino específico sobre fecundación vaginal.